pome polo lapso involuntario de non utilizar un plural xenérico, unha reflexión que se enmarca dentro das actividades do Consello da Cultura Galega, nomeadamente da sección que eu me honro en dirixir, que é o Arquivo de Emigración Galega, parte de cuxo persoal este aquí, que naceu en parte dunha inquedanza motivada polos acontecementos recentes, a Guerra Civil en Siria, a invasión rusa da Ucraína, que xeraron novas vagas de refugiados e desplazados que nos defrontaron con imaxes que nos pensábamos que estaban superadas ou que pertencían polo menos no ámbito europeo, obviamente non no ámbito africano, noutras partes do continente, que realmente nos evocaban imaxes de outros tempos, nos evocaban imaxes da posguerra, do período posterior á Guerra Civil Española ou durante a Guerra Civil Española, a Segunda Guerra Mundial e todos os desplazamentos de poboación. E por iso xurdiu a idea de realizar unha xornada na que abordábamos a cuestión dos desplazamentos de poboación, das migracións, que é unha das nosas preocupacións temáticas fundamentais, dentro desta institución que cumpre 40 anos e que sempre tivo entre os seus eixos, digamos, de actuación a atención a Galicia migrante, a diáspora galega en todos os continentes, consideramos que era o momento, quizáis, de ollar cara a esta cuestión dende un ángulo diferente, dende o ángulo do estudo das formas de refuxio, de desplazamento forzado, alén dos exilios políticos, se quere clásicos, e reflexionar alrededor diso e tamén sobre a súa utilidade no caso galego. E para iso contamos cun plantel de excepción, os profesores Javier Rodrigo, da Universidade Autónoma de Barcelona, a profesora Magda Fitili, tamén da Universidade Autónoma de Barcelona, profesor Fernando Devoto, vello coñecido desta institución, doutor honoris causa pola USC, profesor da Universidade Nacional San Martín e membro da Academia Nacional de Historia de Bos Aires, pola tarde eu mesmo, pecharán a Keynes Piñeira e Leticia Santavalla, pertencentes ao equipo de investigación Sociedades en Movimento da Universidade da Coruña. Ben, sen máis, a maiores de agradecerlles aos presentes, físicamente os que nos sigan por streaming, a súa atención, procederemos ao primeiro relatorio para o cal chamou estrado o profesor Javier Rodrigo. Bueno, teñen un currículo na documentación que xa se partillou coa carpeta do Congreso, xa teñen tamén, creo, un currículo do profesor Javier Rodrigo, polo cal voume limitar unha moi breve presentación. O profesor Javier Rodrigo doutorouse en Historia Contemporánea no Instituto Universitario Europeo de Florencia, polo tanto, outro membro da insigne tribo dos florentinos, espallados polo mundo, cun traballo que no seu momento, ainda hoxe, foi pioneiro sobre os campos de concentración franquistas, cando utilizou por primeira vez as ensinanzas do estudo dos campos de concentración dos réximes autoritarios e totalitarios. O caso de España de Franco demostrou que tamén en España houbera ese tipo de campos de concentración, coas súas peculiaridades. Despois dun periplo que o levou por Londres, Madrid, Zaragoza, pois finalmente asentouse na Universidade Autónoma de Barcelona, onde é profesor titular e catedrático habilitado, e a súa investigación seguiu por roteiros sempre vencellados a este período digamos, de Europa violenta, de entreguerras, a violencia política, as guerras e os réximes autoritarios. Entre as súas últimas obras, pois podría salientar o libro sobre os fascistas, sobre a intervención fascista na Guerra Civil Española, publicado tanto en castelán como en inglés, non me acordo agora do título, perdón. La Guerra Fascista. La Guerra Fascista, exactamente, onde ademais conceptualiza que é a Guerra Fascista, non somente se trata dos fascistas facendo a guerra. Ten traballado tamén sobre posguerras, ten un libro maravilloso escrito en conxunción co seu discípulo David Alegre, precisamente sobre guerras civís e posguerras civís na Europa e no mundo, unha ampla visión panorámica que tamén, se non estou errado,
verá a luz en inglés próximamente. E a maiores diso, a razón pola que consideramos prioritario traelo o investigador principal dun proxecto europeo, So Close, precisamente, adicado ás cuestións que aquí hoxe nos ocupan. O que vai facer Javier, dentro, obviamente, da liberdade de cátedra que se supón, pero o que lle pedimos a Javier é que nos expoña algúns dos resultados deste proxecto de investigación, no que eu actuei, pois me digo, de reina madre, porque presento o Consello Científico, o cal é o mellor que se pode facer, porque un vai a escoitar como os demais falan dos seus achádegos, e precisamente se encadra dentro desa preocupación polo estudo dos desplazamentos forzados de poboación ás guerras como consecuencia das guerras e das posguerras, civís ou non. Sen máis, Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias al Concello da Cultura Galega por la invitación y particularmente a Xosé Manuel Núñez Seixas por haber pensado en mí para esta jornada tan interesante. Lo único que siento es que Xosé Manuel va a ser como la tercera vez que me escucha hablar del mismo tema, porque es la tercera vez que coincidimos aproximadamente, claro, de la desventaja en su caso de haber sido, como bien decía la reina madre, es decir, el responsable, el presidente del Advisory Board del proyecto europeo que terminamos a finales de 2022, So Close, sobre la historia y el presente de los fenómenos de los refugiados y los desplazamientos forzosos en Europa. Pues en su caso ha supuesto, en nuestro caso, el trabajo conjunto ha supuesto pues un largo proceso de intercambio científico, de intercambio académico, de intercambio personal, cuyos resultados, evidentemente, pues estamos también presentando ahora, ¿no? Y esta también es un poco una de las ideas, ¿no?, que están detrás de esta charla, de esta ponencia, de esta conversación que podamos tener hoy, ¿no?, que es precisamente el que era el objeto central del proyecto de investigación que finalizamos, que empezamos en 2020. Empezamos en enero de 2020 y un mes después empezó la pandemia, entonces el proyecto nos saltó por los aires y tuvimos que reorganizarlo todo, pero aún así conseguimos desarrollar un buen trabajo coordinado, cuyo objetivo era y es fundamentalmente el de resituar en el centro de las narrativas y de las memorias colectivas institucionales europeas la importancia que tiene el desplazamiento forzoso, las migraciones, los exilios y los desplazamientos forzosos como elemento nodal de las experiencias colectivas europeas, fundamentalmente, ¿no? Es decir, dentro de que, además es una cosa que también debatíamos hace 3 semanas en Barcelona precisamente, ¿no?, dentro de los diferentes procesos históricos que definen o que pueden potencialmente definir la existencia de una historia común, una historia colectiva europea, posiblemente más que historia común europea se podría hablar de historias de un abierto y explícito carácter transnacional, y una de ellas evidentemente es la de los exilios y los desplazamientos forzosos. Pocas historias hay más transnacionales en el sentido geográfico y estricto, digamos, filológico de la palabra que el de los desplazamientos forzosos, y dentro de ellos, paradójicamente, el de los desplazamientos forzosos no ha acabado, desde nuestro punto de vista, no ha acabado por incidir o al menos por insertarse con la suficiente fuerza que debería pues, en las narrativas históricas transnacionales o incluso nacionales, ¿no? Era un poco el objetivo que seguíamos con So Close, el de intentar recuperar la historia, el pasado de los desplazamientos forzosos en Europa y vincularlo o ponerlo, digamos, frente al espejo de los desplazamientos forzosos del presente y, por tanto, establecer, digamos, un juego de espejos deformantes, evidentemente, porque los espejos siempre son deformantes, pero un juego de espejos en los cuales observar pues, las continuidades, es alguna cosa de la que hablará después Magda, las continuidades y discontinuidades en el fenómeno del desplazamiento forzoso en Europa, ¿no? Porque, de hecho, esa es un poco la primera idea que yo creo que, bueno, eso hablaré un poquito más adelante, la primera idea de la que cabe subrayar, ¿no? Y es que, lejos de haberse agotado, el fenómeno del desplazamiento forzoso en la actualidad parece estar viviendo una desgraciada segunda juventud, ¿no?
Actualmente se calcula que en los últimos 10 años las guerras civiles, fundamentalmente las guerras civiles también, la huida frente a regímenes autoritarios ha generado aproximadamente unos flujos migratorios que se calculan en 80 millones de personas, solamente en los últimos 10 años. Esto es un cálculo, evidentemente, aquí cuando hablamos de estos fenómenos masivos y cuando tenemos que situarnos en el terreno de las estimaciones, quiere decir que las escalas han saltado completamente por los aires. Quiero decir, 80 millones es el doble de la población de España directamente, ¿no? Y es el cálculo aproximado del cual se suelen excluir, además, por parte de ACNUR, se suelen excluir los asylum seekers, es decir, se suelen excluir las personas que aún no han adquirido el estatus jurídico de refugiado o de refugiada, de persona refugiada, y que, sin embargo, están en desplazamiento forzoso. Es decir, seguramente el cálculo, la estimación de desplazamiento forzoso en la actualidad es todavía mayor que de los 80 millones aproximadamente que calculan las agencias internacionales, ¿no? 80 millones de personas que se convierten seguramente en el mayor problema humanitario de nuestro tiempo, hasta el punto de que, como les decía, se constituye, podríamos estar hablando de una segunda y desgraciada juventud del fenómeno del desplazamiento forzoso. La primera juventud ya sabemos cuál es el periodo entre guerras en Europa y fundamentalmente el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula, son siempre cálculos, que estaríamos hablando de la existencia de en torno a 60 millones de personas desplazadas, ¿no? 60 millones de personas desplazadas, entre las cuales, por supuesto, se incluyen todas las personas que huyen del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, de las deportaciones, de las personas expulsadas, los alemanes étnicos de la Europa del Este, y donde, por supuesto, hay que incluir también un fenómeno tan importante y tan paradigmático, de hecho hablaré de él un poquito detenidamente a lo largo de mi exposición, como es el de las personas exiliadas, el del exilio español, del exilio republicano, que es bien conocido aquí, ¿vale? Pero que es paradigmático, desde mi punto de vista, y es paradigmático no solamente en términos cuantitativos, que lo es, sino también, sobre todo, en términos cualitativos. El del exilio republicano, desde mi punto de vista, el modo en el que ha sido abordado generalmente por la parte de la historiografía, por parte de los estudios culturales, en muchos casos no permite acercarse a él como un elemento propio de la guerra total en España, a pesar de que a través de, no solamente del exilio, es decir, de la salida al exterior del territorio español, sino sobre todo del proceso previo, del proceso acumulativo, de la crisis humanitaria previa, sin la cual no se comprende la salida al exilio a lo largo de 1936-38, pero sobre todo en 1939, esta crisis humanitaria nos permite reevaluar la Guerra Civil Española, como veremos más adelante, como un proceso, como una guerra también de desplazamientos forzosos, como una guerra también de exilios forzosos, como una guerra también de migración forzosa, ¿no? De refugiados y de refugiadas, fundamentalmente, como intentaré abordar más adelante. Por tanto, también la Guerra Civil Española en este contexto ocupa un espacio fundamental, un espacio, desde mi punto de vista, como en tantas otras cosas, por otra parte, paradigmático, ¿no? Como intentaré explicar más adelante. Como les decía, ahora mismo estamos hablando de unos 80 millones de personas desplazadas aproximadamente, lo cual constituye el mayor problema humanitario de nuestro tiempo. Y, sin embargo, a lo que sí que asistimos es a que los fenómenos que producen los desplazamientos forzosos masivos son los mismos en el siglo XXI que en el siglo XX. Guerras civiles, guerras de ocupación, persecuciones políticas, religiosas o etnonacionales, ¿no? Es la mezcla también de conflicto nacional e interno. Las guerras civiles internacionales no es un oxímoron. Todas las guerras civiles son siempre guerras internacionales. Fundamentalmente Siria, Libia o Afganistán siguen siendo hoy los fenómenos, digamos, los procesos expulsores, los procesos históricos, los procesos bélicos fundamentalmente, que constituyen la vía, digamos, el espacio de salida de este fenómeno del refugio y del desplazamiento forzoso. Y además a esto se le ha añadido en los últimos tiempos algo, por cierto, que no termina de estar bien ubicado y reconocido por parte de las agencias internacionales, como es la cuestión del cambio climático o del calentamiento global, que no termina de estar reflejada como
motivo para la solicitud de asilo o de refugio político en terceros países por parte de las diferentes instituciones transnacionales o internacionales y que, sin embargo, está expulsando de sus países a centenares de miles de personas, por ejemplo, en Etiopía o en el Sahel. A esto, además, se le ha añadido la guerra, iba a decir, bueno, siempre decimos la guerra en Ucrania, pero es la guerra contra Ucrania, la guerra contra Ucrania que empezó hace un año aproximadamente, un año y pico ya, y que ha generado pues, un cálculo aproximado, ahora mismo ya se me escapan las cifras, creo que lo último que leí eran 6 millones de personas que curiosamente, o no tan curiosamente, responden física, en fin, todos los rasgos, digamos, de identidad de las personas refugiadas son exactamente los mismos que podemos encontrar en esta fotografía que es de la Barcelona de 1938, mujeres y niños, fundamentalmente. Lo cual habla bastante también de cuáles son las características propias de la guerra total. Las guerras totales tienen en la población civil no combatiente también un objetivo bélico fundamental y en este caso también esta hibridación, digamos, de la guerra total combatiente-no combatiente que se refleja también en las tipologías de las víctimas que generan las guerras totales, en este caso las guerras civiles o de ocupación, bueno, pues al final acaban generando, como decimos en un libro MacDay y yo, a los perdedores de todas las guerras. Los perdedores son siempre los mismos, las perdedoras son siempre las mismas, ¿no? Los grandes focos. Bueno, sí, una breve reflexión alrededor de esta diapositiva, que para mí siempre es importante recordar, ¿no? Porque cuando hablamos del desplazamiento forzoso estamos hablando seguramente de uno de los fenómenos de violencia colectiva más importantes del siglo XX y de los más masivos del siglo XX. Insisto, el exilio y el desplazamiento forzoso es una forma, digamos, de reacción frente a los procesos de violencia colectiva, y también una forma de violencia colectiva en sí mismo, ¿no? Y, sin embargo, generalmente suele aparecer bastante difuminada en los diferentes estudios y en los diferentes acercamientos científicos, académicos, metodológicos hacia los procesos de violencia colectiva. Generalmente, cuando hablamos de los procesos de violencia colectiva en la Europa del siglo XX, y no solamente, también en la Europa del siglo XXI, atendemos fundamentalmente estudiamos fundamentalmente los procesos que acaban en la muerte de las personas, ¿no? De las civiles o de no combatientes, también de combatientes, ¿no? Cuando en realidad, dentro de los diferentes repertorios que constituyen, digamos, la violencia colectiva, no solamente son los asesinatos, ni muchísimo menos el único factor a estudiar, sino que existen otros muchos, como la esclavitud, la hambruna, la persecución política y, por supuesto, el desplazamiento forzoso. Es algo en lo que la historiografía, es decir, quienes nos dedicamos a la historia contemporánea, estamos empezando a asumir la importancia del estudio del desplazamiento forzoso como un fenómeno no secundario ni subyacente de la guerra total, sino como un fenómeno histórico per se, como un elemento constituyente, como un elemento nodal, como un elemento estructural de la historia, desde luego, europea y, desde luego, también paneuropea de los siglos XX y del siglo XXI, ¿no? La importancia del desplazamiento forzoso como fenómeno, digamos, que constituye precisamente uno de los elementos nodales de la memoria europea y de la experiencia de las europeas y de los europeos. Los grandes focos emisores. Esto es bien conocido, evidentemente, es un mapa de hace 2 años. Tense cuenta que aquí no está Afganistán, perdón, no está Ucrania. Es un mapa que está por actualizar, evidentemente, en cifras y en letras, como decía el famoso programa de televisión, ¿no? En cifras y letras. Las cifras hay que actualizarlas y, desde luego, faltan aún países emisores aquí, ¿no? Falta Ucrania, como les decía. Sin embargo, es un mapa que, desde luego, sitúa bastante bien la actualidad, al menos la actualidad hasta antes de 2019 y de, bueno, 19, 20, 21, del fenómeno del desplazamiento forzoso, ¿no? Claro, este es un mapa con el que empezamos a trabajar cuando empezamos a trabajar en el proyecto So Close, ¿no? De dónde iban a provenir, de dónde provenían las personas refugiadas y las mujeres y los hombres refugiados que, digamos, habiendo solicitado asilo político o refugio en España, Italia, Polonia o Grecia, que eran los 4 países en los cuales nosotros trabajábamos y nosotras trabajábamos, ¿de dónde provenían fundamentalmente? ¿De dónde provenían cuando venían a Europa? Fundamentalmente, pues, en la zona, digamos, en el territorio africano.
tenían muchas veces como punto de llegada Italia, pero en España, Grecia, fundamentalmente, y Polonia, los focos emisores eran otros. Era el foco emisor fundamentalmente era el de Siria y Afganistán, es decir, guerras civiles internacionales, guerras donde se hibrida la guerra interna con la intervención internacional, sin la cual no se entiende, lo cual, entre paréntesis, es perfectamente lógico. No hay ninguna guerra civil que sea solamente civil. Todas las guerras civiles son guerras internacionales, todas, incluida la Guerra Civil Española, por supuesto. Donde además, por cierto, en el caso español se sumaba un elemento inesperado, que era inesperado, al menos inesperado cuando empezábamos a plantear el proyecto, que era la presencia de una enorme presión poblacional, una enorme presión migratoria vinculada a cuestiones políticas como es la diáspora, yo creo que ya la podemos llamar diáspora venezolana, en torno a 4 millones de personas que huyen, que han huido en los últimos 10 años de Venezuela y que tienen fundamentalmente en Europa y sobre todo también muchas y muchos en España su punto de llegada, ¿no? Son 7 fundamentalmente los grandes conflictos que en curso, abierto alarmado, que generan desplazamientos forzosos en la actualidad. Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen, Ucrania, hay que añadir evidentemente Irán, por supuesto, y también, aquí lo ven ustedes, también el contexto africano, ¿no? Sudán del Sur, República Democrática del Congo, etcétera, etcétera. Estas son cosas que son bien conocidas, no hace falta que se las explique yo aquí, porque la actualidad, el presente del así llamado problema de los refugiados es bien conocida. El problema de los refugiados, evidentemente, es una utilización conceptual, la de problema, con la que nosotros no estábamos de acuerdo y no podemos estar de acuerdo, fundamentalmente, ¿no? Entre otras cosas, porque, y esto lo explicaba muy bien Magda Fitili en un texto que publicamos juntos, porque el supuesto problema de los refugiados en Europa al final se lo han comido 2 países, fundamentalmente. Los focos, digamos, los países que han acogido esta supuesta oleada migratoria de los últimos 10 años, que ha generado unos supuestos calculados 80 millones de personas, han sido fundamentalmente los propios lugares de desplazamiento forzoso, es decir, el desplazamiento forzoso es en primer lugar, y esto es importante para lo que vamos a ver después, en primer lugar el desplazamiento forzoso es un desplazamiento interno, es decir, las personas desplazadas en primer lugar se desplazan dentro del propio territorio de su país, ¿vale? Y después muchas veces son los países receptores, son los países vecinos, en los países más cercanos. Es decir, la llegada de la supuesta oleada migratoria desde 2015 hasta la actualidad en Europa, al final ha sido una oleada migratoria muy pequeña. Quiero decir, solamente, así no recuerdo mal, no recuerdo exactamente los cálculos, pero creo que Turquía, sí, bueno, aquí lo tenemos, solamente Turquía, con todo lo que eso implica, todo hay que decirlo, ¿verdad?, de ubicación en el mapa geopolítico y geoestratégico europeo y paneuropeo, solamente Turquía acoge, en fin, de aquellas maneras, porque las condiciones en las que, digamos, de refugio son humanitariamente lamentables, a 3 o 4 veces el número de personas refugiadas que hay en toda Europa en su conjunto, ¿no? Aquí, en Italia, en España, en Francia, en el Reino Unido, con la campaña del Brexit, por ejemplo, hubo una gigantesca campaña precisamente antimigratoria, donde se creó un problema que no existía, que era mentira fundamentalmente, y que consistía básicamente en la invención de un espantajo. El espantajo era el problema de los refugiados, acuérdense ustedes de los refugees, la idea de que los refugiados venían básicamente a violar mujeres y que yo recuerdo perfectamente en 2018, fundamentalmente en la Nochevieja de 2018, en Alemania supuestamente había habido como una oleada de violaciones por parte de refugiados afganos y refugiados sirios, ¿no? Lo cual era básicamente fake news. Estas mismas fake news que luego habían llevado al gobierno a Donald Trump, ¿no? O que, bueno, en fin, o que se utilizan tanto en estos contextos políticos actuales de las redes sociales, de TikTok, de Twitter, etcétera, etcétera, bueno, pues habían creado un problema que era básicamente falso, ¿no? Como es una supuesta oleada migratoria que vendría a desvirtuar los valores europeos y que vendría fundamentalmente a trastocar toda la cultura europea. Bueno, pues esto es básicamente mentira, Quiero decir, de toda la
del ya de por sí patético, escaso y cuestionable reparto, como si hubiese que repartirse los lotes de los humanos, ¿no? Como si fuese aquello una tarta, ¿no? Bueno, una tarta no, porque la tarta menos la disfrutas. Esto era básicamente un reparto de la miseria, ¿no? De este supuesto reparto que habría hecho la Unión Europea de los lotes y de los grupos de refugiados que habían llegado a Europa desde 2015, fundamentalmente 2 países los acogieron, que fueron Suecia y Alemania, básicamente. El resto de países se han inventado una crisis migratoria que no existe en realidad, básicamente por sus usos políticos. Bueno, como les decía, son Oriente Medio, con el éxodo de 11 millones de sirios, de los cuales, por cierto, la gran mayoría, 6 millones y pico, están en territorio, son desplazados internos, es decir, no han salido al exterior, ¿vale? Irak, 3 millones, Yemen, 3,6 millones, etcétera, etcétera. O los 4 millones de personas venezolanas que han abandonado su país, han generado pues, esta nueva realidad, que es la realidad del desplazamiento forzoso en Europa o de Europa como continente, digamos, de acogida del desplazamiento forzoso, que, sin embargo, en cierta medida deja fuera de foco una cuestión que para mí es fundamental y que, de hecho, constituye un elemento propio de la experiencia del desplazamiento forzoso y la migración forzosa. Es decir, el hecho de que los porcentajes de población forzosa que salen de los países generalmente son mucho menores con respecto a la existencia del desplazamiento forzoso interno. Es decir, la mayoría de países que emiten refugiados y refugiadas en Siria, en Sudán, en Afganistán, etcétera, etcétera, no llegan nunca a Europa. No llegan nunca a Turquía, fundamentalmente se quedan en campos de refugiados, se quedan en espacios, digamos, intermedios en los propios países de origen. Lo cual, por otra parte, no sorprende nada si pensamos precisamente en el caso de la Guerra Civil Española, como vamos a ver más adelante. La cuestión que queríamos, sobre todo, recordar en So Close es que este presente actual está lleno de pasado y que el pasado también contribuye de manera poderosísima a conocer el presente. Estos continuos conflictos bélicos prolongados desde 2015, que, como les decía, han provocado algunos de los mayores flujos de desplazamiento forzoso, en realidad tienen su espejo deformante de manera clarísima en el periodo de entreguerras y sobre todo en el periodo de totalización de la guerra al que asistimos entre 1917-18 fundamentalmente y 1949-50 con el final de la Guerra Civil en Grecia. Iba a decir el 45, pero no. Quiero decir, precisamente el fenómeno del desplazamiento forzoso nos demuestra que las guerras nunca finalizan con la declaración, digamos, de los armisticios entre países. Es decir, que los fenómenos, que las consecuencias de los procesos bélicos se alargan muchas veces en los periodos inmediatamente posteriores, es decir, en las posguerras, y el caso del desplazamiento forzoso es paradigmático de todo ello. La gran mayoría de los desplazamientos forzosos relacionados con el final con la Segunda Guerra Mundial tienen lugar en el 45, 46 y 47, fundamentalmente, ¿no? Un periodo, insisto, que podemos alargar hasta el exilio de la Guerra Civil griega, que cerraría, en cierta medida, este fenómeno, digamos, este gran arco del desplazamiento forzoso en Europa, que empezaría precisamente en la Primera Guerra Mundial. Aquí tienen algunas imágenes, precisamente, de personas refugiadas, personas desplazadas durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, y que finalizaría con la finalización de la Guerra Civil en Grecia, ¿vale? Por hablar un poco de la teorización, por hablar un poco de los tipos, por hablar un poco de la tipificación, que sirve bastante para identificar cuáles son los grandes momentos históricos del desplazamiento forzoso en Europa, podemos distinguir, al menos desde mi punto de vista, como mínimo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, si no están de acuerdo lo podemos debatir, evidentemente, en el debate, 2 tipos de desplazamiento forzoso vistos en perspectiva histórica y en sus regímenes de historicidad, ¿no? Fundamentalmente, en primer lugar, las deportaciones, estados o paraestados. A veces es tan importante el paraestado como el Estado, porque el Estado es una agencia, digamos, indiscutible. El paraestado, 2 paraestados que compiten por
en caso de guerras civiles, por ejemplo, por una misma legitimidad territorial, ¿vale? Con armamento, por supuesto, ¿verdad? Muchas veces son todavía más efectivos los paraestados en la aplicación de políticas de desplazamiento forzoso y de deportación y de expulsión de minorías políticas, nacionales, étnicas, etcétera, etcétera, porque a partir de estos procesos de violencia colectiva como el desplazamiento forzoso constituyen su propio poder, un poder que está, digamos, disputado con otros poderes por aquello del contexto de guerra civil, ¿no? Y por tanto son estados o paraestados los que realizan limpiezas políticas, intercambios de población, expulsiones étnico-nacionales, ¿de acuerdo? Como en el caso, por ejemplo, de los turcos de los Balcanes a finales del XIX y principios del XX, armenios, asirios, griegos de la Anatolia en los años 10 y 20, los tártaros, calmucos, chechenos, ingusetios en la Unión Soviética de los 40, deportaciones y desplazamientos forzosos durante la Segunda Guerra Mundial, polacos en la Posnania, los eslovenos deportados a Italia, evacuaciones de los campos de concentración y de exterminio, por cierto, importantísimos y completamente infravalorados, como desplazamiento forzoso el de las marchas de la muerte en el contexto de los genocidios. Generalmente los Holocaust Studies finalizan su foco de análisis con el cierre de los campos de exterminio, cuando en realidad el desplazamiento forzoso que implica las marchas de la muerte, millones de personas que son desplazadas forzosamente con los cierres, digamos, previos a las ocupaciones territoriales por parte de los aliados de Alemania, ¿de acuerdo? Esto genera unos desplazamientos forzosos de decenas, cientos de miles de personas que, por cierto, tienen después unas tasas de mortalidad altísimas. Pero que, claro, como no son personas que ni han acabado bajo las balas de los Einsatzgruppen en 1941 ni en las cámaras de gas de 1943, pues son, digamos, como excrecencias en la historia del Holocausto, cuando en realidad no son excrecencias, sino que son un elemento fundamental. El desplazamiento forzoso, las marchas de la muerte son un elemento nodal, capital también para entender el Holocausto. Es la tercera fase del Holocausto. Después de la de los Einsatzgruppen y después de los campos de exterminio están los desplazamientos forzosos. Es decir, el desplazamiento forzoso también es un elemento nodal en la política de genocidio. Y, sin embargo, desaparece generalmente en los estudios sobre el Holocausto, ¿no? Esto ya sé que lo digo de una manera muy enfática, y puede parecer que estoy enfadado, no estoy enfadado, pero es que creo que es fundamental para un conocimiento contingente y complejo de estos procesos históricos, ¿de acuerdo? Insisto, las evacuaciones de los campos de concentración y de exterminio y también, por supuesto, las deportaciones de la posguerra. Húngaros en Eslovaquia, los polacos de las Kresy, los alemanes étnicos de Europa central y oriental. Una historia, por cierto, de los desplazamientos forzosos, los intercambios de población, que desde luego no se detiene para nada en 1945-1947. También durante la Guerra Fría nos encontramos desplazamientos forzosos e intercambios de población. Los Pied Noirs, los Harkis, en Argelia a principios de los 60, o por no hablar de los desplazamientos forzosos y expulsiones masivas en el contexto de las guerras civiles en Yugoslavia de los años 90. También infraestudiadas desde mi punto de vista, pero fundamentales para entender qué es lo que está pasando en Bosnia y Herzegovina en 1993-94, ¿no? Con la expulsión de los serbo-croatas de la Krajina, la Eslavonia Oriental, los musulmanes de Bosnia Oriental, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto por lo que tiene que ver con el desplazamiento forzoso y las deportaciones, fundamentalmente. Después, además de ello, existe otro fenómeno, otra tipología, desde mi punto de vista, de desplazamiento forzoso, que son las huidas y los exilios inducidos de civiles en el contexto de las guerras totales y de las guerras mundiales y civiles. Aunque también hay exilios militares, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil de Grecia, ¿no? Que tienen que ver generalmente con, con contextos de huida frente a la violencia o frente a los efectos de las guerras totales. Y no solamente los efectos, digamos, en forma de violencia directa, también de violencia indirecta, violaciones, hambrunas forzadas, bombardeos. Los bombardeos sobre población civil, que tienen, como bien sabemos, más en la Guerra Civil Española, el gran laboratorio de la contemporaneidad. Es verdad que se suele hablar de la Primera Guerra Mundial y sobre todo también de las políticas coloniales de los años 20 y sobre todo de los años 30 como gran laboratorio de los bombardeos sobre población civil. El verdadero laboratorio del bombardeo sobre la población civil en el contexto de la Guerra Civil, del contexto bélico contemporáneo, es la Guerra Civil Española. Sin
sin los bombardeos de la aviación legionaria italiana sobre Bujaraloz, Alcañiz, Caspe, por no citar los de siempre, ¿no? por citar también Valencia, Alicante o Barcelona, sin estos bombardeos sobre población civil, sin los efectos deseados, además, de quienes ordenan estos bombardeos, que son Galeazzo Ciano y Benito Mussolini, fundamentalmente, de ejecutar una política de bombardeos de terror, terroristas, bombardamenti di terrore, como lo llaman explícitamente, además bombardeando con un tipo de bombas que se llaman a spezzoni, que es una bomba, digamos, de fragmentación. Sin este tipo de prácticas que supuestamente son maravillosas, tal y como citará Mussolini en sus diarios, ¿verdad? Sin este tipo de prácticas no se entiende la acumulación progresiva que va a generar después el exilio hacia la frontera francesa de enero-febrero de 1939. Quiero decir, ¿por qué hay una salida masiva justamente antes de la ocupación de Barcelona? Porque la mayoría de personas refugiadas están ya en Barcelona. ¿Y por qué están en Barcelona? Porque vienen huyendo de la guerra. Y huyen de la guerra y huyen sobre todo, no solamente de las noticias sobre las prácticas de violencia que ejercen los ocupantes, sino también sobre las prácticas de violencia indirecta que ya están ejerciendo contra ellos y contra ellas en forma de bombardeos sobre ciudades abiertas, en forma de bombardeos sobre población civil. Bombardeos sobre población civil que son un elemento explícitamente deseado y explícitamente reivindicado por por el que es a todos los efectos un tercer beligerante en la Guerra Civil Española, como es la Italia fascista, la Italia de Mussolini. ¿De acuerdo? Quédense ustedes con estas imágenes porque además también son imágenes que son fundamentalmente de la Primera Guerra Mundial, que son, digamos, imágenes que están cargadas de elementos recurrentes a los cuales vamos a asistir a lo largo del siglo XX. La Gran Guerra, de hecho, supuso a todos los efectos un salto cualitativo y cuantitativo enorme, a efectos, digamos, de la cuestión del desplazamiento forzoso, primero interno y después externo, ¿no? A raíz, evidentemente, de las políticas de ocupación que derivan fundamentalmente en deportaciones, como las de los franceses, polacos y belgas a Alemania, 60.000 lituanos también utilizados como mano de obra semisclava, millón de belgas que huyen en el 14 a Holanda, 200.000 personas, 200.000 que huyen a Francia, 200.000 VAS que huyen desde Bélgica al Reino Unido, casi 1 millón de personas civiles escapan de la invasión rusa de la Prusia Oriental, ¿no? 700.000 franceses son desplazados a las zonas no ocupadas en 1915. Un tercio de la población serbia, casi medio millón de personas entre militares y civiles, huye del país en el invierno del 15-16, de los cuales, por cierto, de este medio millón se calcula que mueren hasta 300.000 a resultas de las condiciones de desplazamiento forzoso. Por no hablar de un fenómeno también radicalmente nuevo de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, como es la gestión del enorme, gigantesco problema humanitario de la existencia de hasta 9 millones de prisioneros de guerra. Esto es una realidad radicalmente nueva en la Europa contemporánea, a la que asistimos por primera vez en el contexto bélico del 14 y 18. La Gran Guerra, además, y esto no hay que olvidarlo, también es el marco para la fusión entre el fenómeno, por primera vez, de la deportación y del crimen de masas. Por primera vez, en la Gran Guerra, la deportación forzosa, el exilio forzoso, el desplazamiento forzoso se utiliza como marco, como praxis para el crimen de masas, es decir, para el genocidio. Estoy hablando, evidentemente, del desplazamiento forzoso con una intencionalidad homicida, fundamental, con intencionalidad homicida de en torno a 600.000 aproximadamente, entre 600.000 y 1 millón de personas de la minoría armenia, fundamentalmente en Turquía, y hasta 300.000 aproximadamente asirias, desplazadas fundamentalmente desde Anatolia Oriental hacia los campos de desplazamiento forzoso a lo largo de Mesopotamia y después aniquiladas en estas abiertamente marchas de la muerte, en las cuales son aniquiladas en torno a medio millón, 1 millón se calcula de armenios, de personas armenias. Fundamentalmente, abriendo en el continente esta larga historia de violencia masiva unilateral sin combate territorial, violencia masiva unilateral sin combate territorial, es decir, el genocidio.
Por primera vez en Europa, en 1915, asistimos al desplazamiento forzoso como el contexto propiciatorio, como el marco propiciatorio para la violencia unilateral, masiva, sin combate territorial, es decir, para el genocidio, fundamentalmente para la limpieza poblacional, para la limpieza de la retaguardia, evidentemente en un contexto bélico, justificada, sin la cual no se justifica, evidentemente, pero que tiene como objetivo la desaparición, la expulsión, la eliminación de un contingente poblacional dentro de Turquía, fundamentalmente. Sin embargo, y esto es bien sabido, sobre esto voy a saltar un poquito, voy a ir un poquito más rápido, no fueron ni las poblaciones desplazadas ni los genocidios armenios o asirios los detonantes del nacimiento de las medidas de protección de las personas refugiadas y las personas desplazadas en el contexto de la Europa de entreguerras. En 1921, la Sociedad de Naciones crea la primera agencia internacional, transnacional, mejor dicho, para la cuidado, vigilancia, gestión de la cuestión del problema de los refugiados, creando el Alto Comisariado para los refugiados, el de Fridtjof Nansen, el famoso explorador, premio Nobel y explorador ártico o antártico. No lo sé, tendría que mirarlo. Explorador polar, vamos a decirlo así, que además pues es en quien recae esta primera voluntad por parte de la fallida, fracasada, bueno, la hicieron fracasar más que fracaso, institución internacional, transnacional, la Sociedad de Naciones, que tiene como objetivo fundamentalmente el de dar seguridad jurídica a los exiliados, las personas exiliadas fundamentalmente de la guerra civil rusa, es decir, los rusos blancos fundamentalmente. En torno a 2 millones aproximadamente de personas son las que se ven asistidas legalmente por este estatus de refugiado reconocido por la Sociedad de Naciones, unos 2 millones sobre el cálculo aproximado de 10 millones que hace Michael Marrus, un historiador magnífico, todo hay que decirlo, de la existencia de desplazados forzosos en la Europa de entreguerras, ¿de acuerdo? Esto es importante también tenerlo en consideración, es importante entender el porqué de todo esto. Las personas refugiadas, antes de la existencia de la Convención de 1951 y después de su progresivo asentamiento por parte de las instituciones y por parte de los diferentes países que constituyen las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, antes de 1951 no existe una tipología legal específica para el reconocimiento del estatus de refugiado o de refugiada, con todo lo que ello comporta en cuanto fundamentalmente a derechos, ¿no? Hay básicamente dos grandes derechos, más evidentemente, pero hay 2 grandes derechos que asisten a la persona que solicita refugio en un tercer país o a quien le viene reconocida la condición de refugiado o de refugiada. El primer derecho es el de la asistencia humanitaria. El segundo derecho, que para mí es fundamental, creo que es el más importante de los dos, es el de la no repatriación, el de la no devolución. En un contexto de guerra, al refugiado, a la persona refugiada, se le garantiza por parte del tercer país que no será devuelto al contexto del cual ha huido. Claro, la existencia de un marco legal solamente a partir de 1951 quiere decir que antes de 1951 este derecho no existe. Este derecho es simplemente reconocido por algunos países, pero por otros no. Es decir, el estatus de refugiado o de refugiada en realidad es una condición que conceden, nunca mejor dicho, algunos países a algunos grupos poblacionales, pero no está reconocido de manera internacional, no está reconocido de manera generalizada. Y esto es importante. Sobre todo es importante si hablamos de un contexto tan... Bueno, estas son imágenes, evidentemente, de la Primera Guerra Mundial. Quiero hablar fundamentalmente de este otro fenómeno, que es el de la Guerra Civil Española, porque a las personas refugiadas, a los exiliados y exiliadas de la Guerra Civil Española, el estatus de refugiado se lo concedió, se lo reconoció fundamentalmente solamente dos países. Uno es México, como es bien sabido, y el otro es la España republicana. El único país que reconoce el estatus de persona refugiada, los desplazados y desplazadas internos e internas en España en el contexto del 36-39 es la propia España republicana. Esto es interesante porque concede, evidentemente, el derecho a no expulsión, en primer lugar, es decir, no devolución a los territorios ocupados por, digamos, los golpistas, a los territorios ocupados por el ejército sublevado, pero también concede el derecho al asilo humanitario, fundamentalmente, ¿no?
Pues este es un estatus que solamente reconoce para con sus propios connacionales el propio Estado republicano. Además, haciendo unos cálculos, el propio Álvarez de Bayo, el ministro de Exteriores, ante la Sociedad de Naciones de la España republicana, calculará aproximadamente en unos 3 millones de personas. Es decir, es un fenómeno fundamental del cual voy a hablar ahora. Porque fundamentalmente, como les decía, más allá de esta larga historia del fenómeno de los refugiados en Europa, que evidentemente después se expande más allá de la Guerra Civil Española, tiene en la Guerra Civil Española un punto de inflexión, un punto de no retorno capital y fundamental, ¿de acuerdo? La Guerra Civil Española supone, en cierta medida, la puesta en práctica de manera explícita, evidentemente previa a la Segunda Guerra Mundial, de todo aquello, de todo el armamento jurídico, de toda la batería jurídica de la que supuestamente se ha armado la Sociedad de Naciones para hacer frente a un fenómeno como es el del desplazamiento forzoso y el del exilio en Europa, y es también el contexto que signa de manera más clara y más radical su fracaso. Es decir, el fracaso de la gestión humanitaria del problema del exilio, del desplazamiento forzoso en la Guerra Civil Española es seguramente un punto de inflexión fundamental a partir del cual después, a partir de 1947-48, se empezarán a trazar las bases históricas, políticas, culturales para el reconocimiento del problema de los refugiados y para el reconocimiento también del estatus propio de refugiado. ¿Por qué lo digo esto? Porque fundamentalmente en la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española, existirían en torno a 3 millones de personas desplazadas y refugiadas internas que básicamente lo que hacen es huir de las ocupaciones territoriales, que básicamente lo que hacen es huir desde julio de 1936, desde agosto de 1936, fundamentalmente de las ocupaciones de las columnas militares de norte a sur, fundamentalmente, pero sobre todo de sur a norte, es decir, de lugares como Badajoz, Cáceres, Plasencia, Castilla la Nueva, etcétera, etcétera, y que huyen básicamente a los territorios seguros, fundamentalmente, dejándolo, por cierto, dejándolo todo detrás de sí, ¿no? Fenómenos de desplazamiento forzoso, insisto, que se calcula en torno a 3 millones de personas. Dense cuenta de que este cálculo aproximadamente es un cálculo político ante la Sociedad de Naciones, pero que tiene detrás una praxis contingente y además bien identificada. Las agencias internacionales, Cruz Roja, los cuáqueros, las pocas agencias internacionales que están interviniendo en la Guerra Civil Española, dando apoyo humanitario al personal refugiado, ¿vale? Mujeres y niños fundamentalmente que huyen de la guerra hacia territorios seguros, fundamentalmente Madrid, la retaguardia del Levante, Cataluña, etcétera, etcétera. Estas agencias internacionales calculan en torno a 1.800.000 personas, las personas a las que están dando asilo, refugio y asistencia humanitaria. Es decir, seguros hay como mínimo 1.800.000. De estos 1.800.000, que se calcula que en realidad son hasta 3 millones, ahora veremos por qué, de ellos aproximadamente 600.000 son los que salen al exilio exterior. Es decir, son los que toman las carreteras de Francia, son los que salen por el territorio francés. Es decir, es una minoría amplia, evidentemente, pero una minoría con respecto al grueso real, al grueso del que es el verdadero fenómeno en el contexto de la Guerra Civil Española, que es el del desplazamiento interno. Este millón que falta en los cálculos se deriva precisamente de cuál es la tipología y cuál es la naturaleza del estatus de refugiado en España. Porque, claro, como les decía, es la propia República la que concede el estatus de persona refugiada dentro del territorio español, y lo hace en base a una identificación no tanto jurídica cuanto humanitaria. Es decir, refugiado, refugiada es aquella persona de la que la Administración se tiene que encargar para su supervivencia. Todas aquellas personas que huyan de Extremadura, que huyan o que se desplacen desde Madrid hasta Alicante, Valencia o Barcelona, pero que no necesiten la asistencia del Estado, no se las considerará personas refugiadas. Serán simplemente personas desplazadas, pero que no contarán, digamos, dentro del conteo oficial que Álvarez del Bayo transmitirá después, en 1938, ante la Sociedad de Naciones, ¿de acuerdo? Es un fenómeno, de hecho,
Voy a empezar a terminar, que ya sé que estoy agotando el tiempo y la paciencia de todas ustedes y todos ustedes. Es un fenómeno, insisto, que hemos calculado que afectaría en torno aproximadamente al 12% de la población de 1936, según el censo de febrero de 1936. Pero que, insisto, se trata de estimaciones condicionadas fundamentalmente por la propia definición dada por el Gobierno republicano y que se recoge en la Gaceta de Madrid, el BOE de la época, en un momento tan temprano como octubre de 1936, en la cual habla de los refugiados como los emigrados de zonas ocupadas no hostiles al régimen, sin medios de vida, sin estar acogidos por familiares o por amigos, emigrados con permiso de la autoridad civil o militar. Este es el origen, esta es la primera... después del pasaporte Nansen, después de este primer intento fallido de la Sociedad de Naciones, esta es la primera verbalización de la condición y del estatus de refugiado que existe en toda Europa. Y la hace el Gobierno republicano en 1936, pues básicamente para dar acogida y refugio en Madrid, evidentemente, en la Puerta del Sol. Esto no es la Puerta del Sol, perdón, en la Puerta de Alcalá, ya no sé lo que digo, en la Puerta de Alcalá, una población, por cierto, que casi duplica su número en Madrid. Luego, en ese caso, podemos hacer una breve estimación del impacto que tiene. Por cierto, no es suficientemente bien estudiado en los estudios sobre la guerra civil el impacto que tiene el fenómeno de desplazamiento forzoso y los flujos migratorios de migración forzosa que existen huyendo fundamentalmente de la guerra. Que tiene como sujetos primordiales estos, mujeres y niños, igual que en Ucrania, igual que en Siria, fundamentalmente, igual que en Afganistán, básicamente. Mujeres y niños, mujeres refugiadas, niños refugiados, que básicamente huyen de la guerra buscando básicamente subsistencia y, en fin, huir del contexto de ocupación militar. Madrid, insisto, que es una población que en 1966 sumaba, en la conurbación madrileña sumaba aproximadamente 1 millón de habitantes, acoge en el verano-otoño de 1936 hasta 300.000 mujeres refugiadas y niños refugiados, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente incluye 300.000 más sobre una población de 1 millón. No caben en ningún sitio, todo hay que decirlo. Siendo además Madrid el objetivo militar primordial de las ocupaciones de las 4 columnas que confluyen sobre la capital como resultado del fracaso del golpe de Estado inicial, o mejor dicho, como proyección, expansión del proyecto de golpe de Estado en la cual se supone la existencia de las 4 columnas. Luego hay una quinta columna, esta supuesta quinta columna de la que hablaba Emilio Mola, que era un bocazas, todo hay que decirlo, pero que en realidad no existía, o al menos que era la columna interna, ¿no? Las 4 columnas confluyen sobre Madrid, población civil huye con lo opuesto, Esto es una carretera de Extremadura, que huyen con lo opuesto, con los niños, los abuelos, los burros, con las mantas, con lo que pueden, huyen a Madrid, y que son fundamentalmente este tipo de sujeto histórico. Claro, como les decía, Madrid está acosada desde octubre-noviembre del 36, está acosada por parte del ejército sublevado. Esto genera otro ciclo, otro fenómeno migratorio, ya organizado de manera explícita por agencias estatales, nacionales, republicanas, que tienen que gestionar este enorme problema. El problema de la huida, sacar civiles de Madrid porque los van a bombardear y los van a asesinar, fundamentalmente, ante una eventual ocupación. Esto empezará a generar la existencia de los comités de ayudas a los refugiados en Valencia, en Cataluña, en Alicante, etcétera, etcétera, que llevarán, digamos, a unos incrementos poblacionales interesantísimos. En Alicante se aumenta hasta un 15% la población total. Almería, por ejemplo, tenía 65.000 habitantes en 1936 y 100.000 refugiados. Es decir, casi el doble de la población de Almería es personas refugiadas. Murcia acoge a 7.000 refugiados menores de 12 años. Madrid se convierte en el espacio de acogida de hasta 200.000 menores de edad
niños y niñas, muchas gracias, refugiados y refugiadas. Cataluña tiene una población de en torno a 3 millones de personas en 1966 y acaba acogiendo en 1938-39 hasta 600-700.000 personas refugiadas, es decir, un incremento poblacional de hasta el 25%, donde, por cierto, la respuesta no siempre fue de solidaridad y de ayuda humanitaria, donde los conflictos que se generan en la retaguardia también son importantísimos, por parte, entre otras, en fin, no quiero echar peste siempre de los mismos, ¿verdad?, pero por parte, entre otros, de la vieja casta, digamos, nacionalista, de la vieja Lliga de Cambó, que echan pestes de la presencia de los andaluces y extremeños que vienen a subvertir la cultura nacional catalana. Pero bueno, sobre esto ya podríamos hablar en otro momento, ¿vale? Esta era, y ya voy a terminar, un problema de largo alcance, que marca el fenómeno de los desplazamientos, de un desplazamiento que se caracteriza por la continuidad. Es siempre un desplazamiento continuo. Es siempre un desplazamiento continuo, que acaba generando, fundamentalmente, esta enorme bolsa de personas refugiadas en Cataluña en finales de 1938, sin, insisto, este final, digamos, de la salida al exilio. Insisto, que es una salida al exilio que seguramente, en términos históricos, es la más grande en un menor lapso de tiempo de la historia de la humanidad hasta ese momento. Nunca antes había habido una salida masiva de en torno a 400, 600.000 personas a la vez, básicamente en un marco de tiempo de en torno a semana y media, 2 semanas, huyendo básicamente de Barcelona, fundamentalmente, pero también de Tarragona, también de todos los pueblos costeros, también del Maresma, también de Girona, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto marca claramente la historia del desplazamiento forzoso. Esto hace de la Guerra Civil Española un paradigma de la historia de los desplazamientos forzosos en Europa. Y lo es también fundamentalmente por otros 2 fenómenos con los que voy a concluir y que también nos reflejan, digamos, o nos proponen un reflejo, digamos, para entender también nuestro presente. El exilio a la frontera, el exilio transfronterizo de 1939, fundamentalmente, que es el gran exilio masivo, se compone de 3 elementos. Primero, la salida, que es paradigmática, como ya les he dicho. Segundo, el acogimiento, también paradigmático, porque inaugura, dentro de la larga historia del desplazamiento forzoso en Europa, inaugura la existencia de los campos de concentración para refugiados, que no habían existido, o al menos en escalas muy menores, en otros contextos bélicos europeos antes de 1939. Es decir, la existencia ahora de los campos para refugiados, es decir, el internamiento anómico y generalmente en condiciones humanitarias bastante lamentables de personas sirias, asirias o afganas en la actualidad, tiene su reflejo directo en la política xenófoba con la que el Estado francés acoge este flujo migratorio de 1939, es decir, el exilio republicano inaugura también la desgraciada existencia del campo para personas refugiadas, ¿de acuerdo? Y luego, además, y con esto ya termino, también inaugura otro fenómeno, que es el de la devolución, que es precisamente el que se intentará paliar en 1951 con la aparición de las agencias internacionales y de la Convención para el Estatus de Refugiado. El derecho a no devolución, el derecho a asistencia que garantice la no devolución. De los 600.000 aproximadamente personas que toman el camino del exilio, mujeres civiles y militares, en 1939, a finales del año han vuelto aproximadamente 400.000 a territorio español. Es una política de devolución pasiva, que muchas veces es activa, por parte de una combinación entre la agencia francesa y la agencia española, con la que están trabajando codo a codo, para repatriar, para internar, depurar, clasificar y muchos de ellos enviar a campos de concentración, trabajo forzoso o a todos los mecanismos de depuración, responsabilidades políticas, etcétera, etcétera, que se están desarrollando en España ya desde febrero de 1939 con la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Es decir, la Guerra Civil Española es paradigmática en muchos elementos: desplazamiento forzoso, desplazamiento continuo, salida, internamiento y devolución. Es un contexto que, insisto,
refleja y nos interpela como historiadores, evidentemente, y también como ciudadanos y como ciudadanas, para entender nuestros presentes, evidentemente. Entre otras cosas porque, como les decía, como tal, la Guerra Civil Española, bueno, esto ya es una imagen ya de lo que vendría después, aunque de esto seguramente ahora también hablará un poquito Magda Fitili sobre los desplazamientos forzosos en la posguerra. La Guerra Civil Española, en este contexto, interpela también por su centralidad en la construcción, ya no solamente de los elementos jurídicos, administrativos, que garantizan, insisto, el estatus de refugiado, sino también y sobre todo por la importancia que adquiere como tal en su ubicación transnacional, en esta larga historia de las crisis humanitarias, esta larga historia de, en fin, la violencia colectiva, esta larga historia de los desplazamientos forzosos que acaba siendo y que se constituye, como les decía, desde mi punto de vista, en un elemento nodal sin el cual no podemos entender ni la historia ni la memoria del siglo XX europeo. Muchas gracias. Moitas grazas, Javier, por esta visión de longo percorrido tan chea de matices e suxestións teóricas e metodolóxicas. Agora é o momento de chamar o estrado, digamos, a Magda Fitili, tamén da Universidade Autónoma de Barcelona. Lembrolles que despois do terceiro relatorio teremos unha sesión de debate onde poderemos abordar todas as dúbidas, cuestións entre nós, porque se aguardamos paso, aínda que sexa un turno de preguntas curto, ímonos descadrar na axenda. Muy bien, gracias.